Bueno, esto se llama La fuerza del amor. Bien sabemos que las películas más maravillosas, los cuentos más dulces, las novelas más románticas no son otras cosas más que historias reales. Muchas veces nos emocionamos demasiado y pensamos que son demasiado dramáticas o poco creíbles. Cuando miramos, por ejemplo, Titanic, les aseguro que después de escuchar el relato de Alfredo Sigotti, comprobarán que no hay nada irreal en esa película. A continuación, podrán evaluar ustedes mismos la veracidad de sus palabras que en forma de cuento nos dejó escuchar. Nací el 22 de agosto de 1922. Mis padres, Inés y Pedro, vivían en Busca, un pequeño pueblo en la provincia de Cuño, en el Piamonte. Mi padre estuvo en la guerra de 1914 y como se vivía tan mal, empezó a temer por nosotros, sus 3 hijos. Entonces decidió vender el campo, los animales que tenía y comprar el pasaje a América. Hablaba sin dejar nostalgia y siempre con una sonrisa a flor de labio. Nos embarcamos en el Princesa Mafalda, un buque que partía de Génova con inmigrantes italianos y españoles y llegaba a Buenos Aires. Lo llamaron Princesa Mafalda en honor a la princesa de Saboya, hija del rey Victorio III y la reina Elena. Era un buque a vapor, orgullo de los italianos. Su naufragio se produjo el 25 de octubre de 1927. Se echó a la mar para unir a Génova con Barcelona, Río de Janeiro y Buenos Aires. Frente a las costas de Brasil se produjo el accidente. Se rompió el eje de la hélice derecha y empezó a entrar agua. El capitán rechazó la ayuda de los otros barcos porque creía tener todo bajo control. Ese era el último viaje que realizaba el buque. Recuerdo que por los parlantes decía en italiano: "Sálvese quien puede, sálvese quien pueda", y señalando la cabeza, Alfredo hizo el gesto en su sien para indicar el tiro en la cabeza que se dio el capitán. En el Princesa viajaban 1100 personas. Contaba solo con 10 botes, de los cuales 4 estaban en condiciones. Los otros 6, a medida que eran arrojados al agua con las 70 personas a bordo, automáticamente se hundían. Alfredo recuerda con precisión el día que se embarcaron, el 11 de octubre de 1927. El viaje duró 16 días. Entre los sobrevivientes se encontraba la familia de Alfredo Sigotti. Al preguntarle si recordaba ese crucial momento, nos respondió: "Nosotros fuimos los últimos que pudimos descender. Nos bajaron desde una altura de 7 metros y de a 1. Mi padre fue el último que saltó porque la capacidad del bote ya estaba colmada. Cayó con una pierna al agua y le ayudaban a subir. Al aclarar, nos dimos cuenta que toda la familia nos encontrábamos en el mismo bote. La gracia de Dios, el puro corazón de María, la bendición de los ángeles y la fuerza del amor estuvieron allí". ¿Cómo relatar este crucial momento cuando ya nada depende de la voluntad del hombre, sino de la voluntad divina? Solo ellos, en el fondo de sus corazones, supieron lo que sintieron al abrazarse, porque no todos corrieron con la misma suerte. Cuando los botes estaban repletos, los marineros le cortaban los dedos a quienes intentaban treparse. Una familia de 5 integrantes, al ver que ya nada podían hacer, se abrazaron y seguramente, invocando a Dios, esperaban el trágico final. Don Pedro, su padre, solía contarles que en el momento de saltar, un niño se prendió de sus pantalones, le suplicaba ayuda, pero él saltó, y seguido afloraba en su mente ese triste episodio. 3 días después fueron socorridos por un barco francés. Para relatar la ayuda recibida, así habló: "Cuando nos subimos al barco en Formosa, tanto mujeres como niños y hombres, tuvimos que hacerlo completamente desnudos para evitar el sobrepeso.
Una vez en el interior nos dieron ropa, nos sentaron uno al lado del otro. Todo era gritos, llantos, hambre y terror. Me acuerdo que pusimos las manos en forma de plato y pasaban los marineros y nos servían un poco de arroz seco. Desesperados acercábamos la mano a la boca para comerlo. Así emprendimos viaje a Buenos Aires. Allí nos esperaban nuestros parientes, quienes, enterados de la tragedia, no sabían si nos encontrarían. Primero fuimos a Corral de Busto, después a Camilo Aldado, donde permanecimos 2 años. Después mi padre consiguió trabajo en General Valdicera, en el campo de José Bosco, y entonces vivimos acá. ¿Cómo fue el comienzo en la Argentina despojado de todo? Imagínese, en el naufragio perdimos todo, los baúles con la ropa, alhajas, dinero, de la venta del campo, todo. Mis padres tenían aproximadamente 30 años y con nosotros 3 a cuesta. ¿Comenzaron a trabajar enseguida? Sí, porque llegamos en octubre, época de cosecha, así que mi padre hizo unos buenos pesos y antes la plata alcanzaba más. Pudimos comprar con el tiempo un terreno y levantar la casa. Todos colaborábamos. Yo trabajaba de boyero. Me pagaban 20 centavos por día y 1 litro de leche. Juntábamos maíz y a los 12 años ya arábamos con el caballo. Después nos hicimos conocidos y nos venían a buscar para trabajar. Siempre sonriente, contó que su vida fue de mucho trabajo. Se casó a los 33 años y 3 veces. Del primer matrimonio nacieron 5 hijos, pero 3 murieron al nacer. Después de 16 años de matrimonio enviudó y volvió a casarse nuevamente. A los 6 años de convivencia quedó solo nuevamente. Jubilado a los 60 años, nunca dejó de trabajar. Hace 2 años tuvo un accidente en bicicleta que le costó 100 puntos en el brazo, pero no se detuvo. Y hasta el 2007 trabajó en el Club Mitre. 2 veces me salvé de la muerte, dice Alfredo, y sin dramatismo habló de una vez que una bala le rozó la oreja izquierda. ¿Volvería a Italia y en barco? El único recuerdo que tiene del lugar de su origen es su madre lavando ropa a orillas del río. Su hijo bromeó que con su padre no quiere ver ni un río. Sin embargo, él confesó que cada vez que viajaba a Rosario, lo primero que hacía era ir al puerto, pedir permiso y subirse a un barco. El 22 de agosto cumplió 86 años. Tiene 7 nietos y 8 bisnietos. Llegó a los 5 años a una patria que no era la suya, pero que él adoptó como tal. En su honor aprendió el castellano y a esta tierra le entregó a sus hijos, para que estos a su vez la regasen con sus retoños. Con su sudor y sus lágrimas abrió camino, y vaya si valió la pena. Rodeado de sus seres queridos, tiene una vida apacible. A cada dolor los alivió con una sonrisa, y esa felicidad que le brota del alma se instaló en su rostro para darle paz y serenidad a sus palabras. La vida es maravillosa. Pongamos la esperanza en la fuerza del amor y salgamos de las dificultades airosos y con una gran sonrisa como la de Alfredo.